su Ah, padre? sí, o sea, yo quiero quedar claro que usted me acaba de leer varios versículos, pero en Sí. Lucas 1:32 usted se quiere saltar. No, no Entonces, me lo, mi pregunta es, yo lo del leí. verso 32 dice, este será Este será grande, grande y será llamado pero Hijo del será grande, Altísimo. En, la palabra sí, será grande es futuro, en el... Ricardo, futuro. déjame terminar lo Ok, que quiero decir. ok, dale. La palabra megas dice, será megas, será Sí, grande. ujú, Ok. Y será, o sea, sí, futuro. La sí. palabra futuro está ahí, no es en el momento. Eso Será es, llamado en el ujú, futuro, que sí, será llamado Hijo del Altísimo. así Después es. dice, punto y coma, y el Señor Dios le dará futuro también. ¿Qué es lo que le Sí, dará? El trono de su padre o ancestro David. así es. La pregunta es, ¿de quién es hijo este niño que nace? De acuerdo a lo que leímos ahí de David, Ahora, esa es mi pregunta. ¿Cómo es que este ujú, niño es hijo de David? como ya lo estuvimos diciendo, que Jacobo engendró a José y José engendró a Jesús. Entonces Jesús es hijo de José. Bueno, pero todavía no llegamos a ese Bueno, ¿y punto. por qué no contesta la pregunta, señor? ¿Es De hijo de José? acuerdo, de ¿Sí o no? acuerdo a la genealogía, sí, Sí. sí. Perfecto. Entonces este hijo de David, el Ujú, ángel le hace la promesa que este hijo de David, ujú, que es hijo de David por medio de José, Dios le dará el trono de su padre, o sea, de, ok, José, de David. ok. ¿Estamos claros? ¿Ya puedo seguir? Sí, está muy claro. Sí, sí, ¿Ya? sigamos. Ok. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, para siempre. Ajá. Reinará para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No ¿Ok? conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Hay que ver esa palabra en el griego a ver qué significa cubrirá. Con su Cubrirá sombra. significa que queda bajo la protección de Dios, eso es lo que quiere decir. Porque David dice, me siento bajo la sombra ¿Ok? del Altísimo. La palabra griega que está ahí es la palabra episquiazo. La palabra episquiazo. Esa palabra dice que es cuando tú proteges algo para un propósito. En eso es que se usaba, y aquí están todos los escritores griegos que usaron esa palabra en todo tiempo. Es una palabra imperfecta. En todo tiempo la usaron. Aquí tengo todos los escritos de las personas que escribieron en griego y cómo usaron esa palabra. ¿Ok? Entonces, Por ejemplo, en Mateo 17:5 yo está quiero la... que me contestes una Sí, Ricardo, pregunta. ahorita. Solo le leo en Mateo 17:5 dice, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Nadie salió embarazado ahí. Elías, Moisés y Jesús estaban ahí, nadie salió embarazado. Cuando la Sí, pero hay que sombra irnos al vino sobre ellos, ¿verdad que interlineal. no? Hay que irnos al interlineal. Eso estoy directamente en la palabra Ah, episquiazo. y eso es lo que dice. Ok. Bueno, para que no haya duda. A Pablo, cuando Jesucristo Ok. se le apareció, dice, y vino una nube haciéndole sombra. Pablo no salió embarazado ese día. Ok. Ya, ¿Estamos claros ya ya? Bueno, quedó ya, claro. Ya. volvamos al texto entonces. Pero ahora, Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el ¿en Espíritu de Dios dónde? vendría sobre de ella porque Sí. la había escogido y a partir de ese momento ella quedaba bajo la sombra Ok. del Altísimo, bajo la sombra de Dios. ¿Y aquí por qué dice María? Pues no conozco varón. ¿Cómo Porque no será había esto? tenido sexo todavía. ¿Y en dónde tuvo sexo con José? Cuando se vieron antes de estar en la última ceremonia, eso fue lo que pasó. A ver, ¿en qué versículo Dice en dice eso? Mateo 1:18 dice, antes que ellos se juntasen, se halló en ella con niño. ¿Mateo qué? Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra Vale, José. concebido no está en el griego, fue agregada por los traductores. Te la muestro ahora. Entonces, Se la ¿qué muestro. Ricardo, téngame paciencia, tranquilo. Don Ricardo, ok. si usted es de la Adelante. casa, nadie lo va a sacar si usted no niega un texto. Mire, Adelante. verso 18, mire. Se halló que había concebido, Ujú. pero la palabra concebido no está en el texto. Porque Ok. la palabra, no, es más, en las Biblias en inglés, la NET, por ejemplo, no lo pone la palabra concebido. Solo es en español que se la quieren meter a la fuerza. ¿Y qué Mire, la palabra no ahí? está, la palabra genao no está. Vamos a ir al versículo 16. Le muestro, en el versículo 16, la palabra concebido, nació o engendrar está aquí en el verso 16. Es la palabra genao, mírela. Sí, ok. Eso ya es de... Aquí está, engendró- José, marido de María, de la cual genao, aquí está la palabra, mire, genao. Esta es la palabra genao, que significa concebir, mire. Genao De Jesús hombre engendrando nació. hijos, del que van a ser, el que es engendrado, o de una mujer que da a luz. Todo tiene que ver físicamente algo. Entonces, en el verso 18 no está la palabra concebido, pero ellos, los descarados de los traductores, le pusieron ahí, mire, no está. Dice, antes de que se juntasen, se halló en ella niño. Vaya, ¿dónde está la palabra genao? No está. No está la palabra. Ni el genao. Espíritu Fue Santo que la tampoco. gente notó su barriga. Eso fue lo que pasó. Entonces ni el Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, señor, mire, esa palabra, esta, Ujú. Eurisco, esa palabra es encontrarse. Cuando alguien es vista, boom, mire, cuando alguien es vista Yeah. Ujú. preñada. O sea que la gente descubre, mire, ve, alguien Sí. es visto o te das cuenta Se o halló. descubres Se que halló. a alguien le pasó algo. Eso es lo que dice, la gente se dio cuenta que Sí. ella estaba embarazada. No dice que concibió. Ahora viene la otra palabra. Cuando dice del Espíritu Santo, la gente toma que fue preñada por el Espíritu Santo. No. Porque la misma palabra está en Gálatas 4:29 para Isaac. Mire, Gálatas 4:29. Mm. Mire Gálatas 4:29. Dice, pero como aquel que fue engendrado según la carne, perseguía al nacido según el... Aquí está, mire las palabras en el griego otra vez. Isaac fue nacido del Espíritu también, mire. Aquí está, mire la palabra genao, mire. Isaac, genao, mire, genao Ujú. del Espíritu. Entonces, ¿qué significa ser nacido del Espíritu? Gálatas 4:28 no lo dice. Ahora bien, hermano, vosotros sois hijos de la promesa tal como Isaac. ¿Qué Ujú. significa ser nacido del Espíritu? Del Espíritu o según el Espíritu significa de la promesa. Porque en Mateo capítulo 1 versículo 3 dice que Abraham, mire, y el verso Abraham engendró a Isaac. Pero ¿cómo es que Isaac nació del Espíritu? Bueno, significa de la promesa. Jesucristo nace de una promesa. No es que José no lo engendró. Por eso es que el ángel le obliga a José y le dice, le dice, José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que es engendrado, vuelve otra vez, es engendrado el Espíritu Santo. Pero como lo traducen engendrado el Espíritu Santo, ellos creen que es que el Espíritu Santo preñó a María. No, es de la promesa. Fue un hijo prometido a María, pero ese hijo es cumpliendo la promesa del versículo 1. Mire, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La promesa se le hizo primero a Abraham, que uno de sus descendientes serían benditas todas las naciones, y después a David se le promete que ese descendiente será el rey de Israel. Por eso el escritor deja claro que Jesús es hijo de David. Queda claro que es hijo de David. Le doy otro texto, don Ricardo, mire. ¿Le parece si vamos a Romanos capítulo 1, verso 3? Vámonos. Mire. Mire lo que dice Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol,
apartado para el evangelio de Dios que él había prometido por medio de las profetas en las sagradas escrituras. Mire, ve, acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Note, según la carne, era un humano hijo literal de David. La palabra descendencia es la palabra de semen, espermatozoide. Mire, la palabra, mire, fue nacido. Ahora mire, del esperma, mire, esperma. ¿Qué significa la palabra esperma? Dice, de lo que cuando se pone algo en la planta y germina. Un grano, ya sea de lo que sea, será una futura planta. Mire, de un grano que es sembrado. Y ahora metafísica, o sea, metafóricamente, de todo lo que se pueda usar la palabra no. Pero en esta dice semen viril. Del producto del semen, hijos, retoño, ya. Prosperity, familia, tribu, posteridad. Eso es lo que significa la palabra esperma. Jesucristo se lo dice clarito que era según la carne, era de la descendencia de David. O sea, linaje de David. Pero ¿cuándo vino a ser hijo de Dios? Verso 4. Y quien fue declarado hijo de Dios, ¿ya vio? Con poder. Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. O sea, Jesucristo fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, porque él vivió en espíritu de santidad, pero era humano de la carne, carnal. Romanos capítulo 9, verso 5. Aquí está Jesucristo. De ellos, según la carne proviene el Cristo. Aquí está. Según la carne proviene el Cristo. O sea, según la descendencia biológica, literal, sanguínea, vino de los patriarcas. Versículo 3. Porque desearía, Pablo hablando ahora, yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares, según la carne. Según la carne significa genealógicamente, biológicamente, sanguíneamente, literalmente, carnalmente, hijo de otro hombre. Pero fue de la promesa. Fue un hijo prometido. Juan, capítulo 1, versículo 49. Entonces mintieron toda esta gente cuando dijeron esto. Dice Felipe, Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ser el Hijo de Dios es ser el Rey de Israel, porque significa el hijo privilegiado. No es el único hijo, sino el hijo privilegiado. O sea, de entre los hijos, el hijo de Dios. Los judíos le llamaban Padre a Dios. Los judíos llamaban Padre a Dios. Jesucristo llamó Padre a Dios. Pedro llamó Padre a Dios. Pablo. O sea, todos le llamaron Padre. ¿Cómo es que Jesucristo es el único? No, porque la palabra único no significa que solo es un hijo, sino significa privilegiado, escogido de entre todos para una posición preeminente. Preeminencia o hijo único significa preeminencia. Si alguien quisiera más al después de los hermanos unitarios que expanda este tema, lo podemos hacer en Telegram o algo que sea, la palabra hijo único. Ok, aquí viene otra pregunta. Ajá. Ya la encontraron que estaba embarazada, ¿verdad? Que estaba con embarazada. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ok. ¿Eso era nada más por eso? ¿Para protegerla? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. Correcto, pero quedémonos en el versículo 19 para ver qué es lo que dice. Dice, como era justo y no quiso infamarla. ¿Era un hombre justo, José? ¿Dice el texto que era justo? Sí, aquí lo dice. ¿Y qué hubiera pasado él? Escuche, él, ¿qué iba a pasar? Dice, no quiso infamarla. ¿Qué es lo que quiso decir? Que María había concebido un hijo que no era de él.
¿Pero dice el texto eso? No, pero dijo que no la quería infamar. Ok, pero ¿cuál sería la Infamar infamación? es culparla. Ok, Ricardo, de acuerdo a la Culparla de ley, pecado. de acuerdo a la Difamar ley, quiere decir culparla. no, pero de acuerdo a la ley, ¿Sí? estoy hablando del Ujú. Torah, de la Ok. Torah. Ricardo, ¿qué decía la ley si un hombre, escuche, si un Sí. hombre Ujú. encontraba que su mujer Le había sido infiel. había sido embarazada de otro? ¿Qué decía? La mataban a pedradas. A ella y a quién más. Y al supuesto, Y aquí a quién iban a apedrear. a María, No con, ¿y a quién más? pues al supuesto que la había embarazado. ¿Y quién era el supuesto que la había embarazado? Pues allí, a ver, ¿quién era? Hasta ahí no dice nadie, ahí no dice Pues nada. sí, no, no, la ¿Verdad que Biblia ahí no no dice habla, nada? no. Es el truco de la traducción para dar a entender eso. Pero ahí lo que está pasando, le explico de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Ok, José, le voy a explicar qué es lo que está a pasando, ver, porque hay a muchos ver. escritos y hay midrashins, de que hablan de tradiciones judías del Ujú. siglo II, uno y el primer siglo, tradiciones No, entre los judíos, no solo rabínicas, sino que traducciones normales, donde habían hombres que abandonaban a su mujer porque ellos se casaban con ella, pero ellos no querían tener hijos. Se casaban con ella para tener su mujer, pero no querían tener hijos. Entonces se las daban, escuche, antes de menstruar. Una mujer que no menstrua no puede salir embarazada. Entonces, yo no le estoy diciendo que esto esté en la Biblia. Solo estoy hablando de una tradición porque aquí el texto no dice porque él la quería infamar, no dice. Entonces, no podemos inferenciar en el texto, pero sí podemos apoyarnos que era lo que creían ellos, por qué el escritor solo escribió eso. Entonces, hombres rechazaron a sus hijos, a su esposa, porque ellos querían una esposa, pero no querían hijos inmediatamente. Entonces, él se sintió, yo no quería hijo ahorita. Eso es lo que está pasando. Entonces no quise infamarla. ¿Por qué? Porque le dieron una mujer que estaba lista para salir embarazada. Ese fue el propósito ya de Dios. Que cuando la tocara, iba a salir embarazada del Mesías. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí termino con esto, don Ricardo. ¿Usted se acuerda cuando un hombre le quitó la mujer a un hombre justo y se le embarazó? ¿Quién fue? David. no, sí, David. sí, Ahora, Dios la estaba mujer de feliz. Urias. Ay, qué bueno, yo voy a hacer lo mismo, le dijo Dios. ¿Verdad que no? No, Dios lo juició porque le quitó la mujer a un hombre justo. De hecho, la Biblia lo dice tan a bonito que Urias. Urias, Mira, Eteo, era mira, un hombre justo. sí. Dice, y David Y le lo mandó quitó a y le hizo una matar. parábola el profeta Natán y le dice, un hombre, o sea, le dice la parábola y le dice, Sí, ¿qué porque crees que se merece ese hombre? Ese hombre merece ser ah, condenado. Y le dijo, la David, muerte. ese hombre eres tú, le dice. Porque tú, le dice, teniendo tantas mujeres, tú le quitaste la mujer a un hombre justo y se le embarazaste. Y lo mató. Y le mató el niño, ¿verdad? No, mató a Urias Oh, lo premeditadamente. mató, correcto, y lo mató también. Ahora, esta es la pregunta. ¿Verdad que Dios no está de acuerdo en que alguien le quite la mujer a un hombre justo y se le embarace? Que si Jesús dice que nomás con que la mires codiciándola, Bueno, entonces, ¿cómo es posible que la gente esté creyendo que Dios mismo le quita la mujer a un hombre justo que ya, me imagino, en el noviazgo la besaba, se abrazaban, se tocaban, no sé, pero yo creo que era noviazgo que tenían antes de decidir casarse? Y viene Dios y la parte más importante, no, este es mío, le dijo Dios. ¿Qué pasó? No, aquí yo, lo que está pasando es yo que él le no oí planeaba tener hijos de seguro, él no planeaba tener hijos. En el Antiguo Testamento, el hijo de Judá decidió no tener hijo para su padre, no darle nieto, y venía y vertía en tierra. José no vertió en tierra, y no que él queda así, wow, pero ¿cómo fue que salió embarazada? ¿Cómo es que está embarazada? Pero bueno, el ángel le dice en el versículo 20, verso 20, mientras él pensaba en esto, solo se quedó pensando, solo fue que lo sí, pensó, ¿verdad? El eh, escritor dice que José pensó esto en su corazón. ¿Cómo se dio cuenta el escritor que José pensó eso en su corazón? Pero bueno, dice, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. O sea que José se durmió pensando y le dijo, así hijo de es. David, no temas tomar a la que no has tocado todavía.
porque ella será virgen para siempre, le dice. De hecho, se le llamará y la Inmaculada Virgen María, sin pecado concebido. Así le dijo, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? No, eso no dice eso. Vamos a leer el texto, pues. Le dice, No, José, no. hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Mire cómo le dice el ángel, no temas recibir a tú. Era suya, su mujer. Dice, no temas recibir a tu mujer. Pero en el versículo 16 te ha dicho que José engendró a Jesús. Versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual le nació Jesús, llamado el Cristo. En el versículo 16 dice clarito que Jacob, Genao, José, y José, marido de María, de la cual Genao el Cristo. La palabra Genao está dos veces. Pero en Mateo 1:16 está 2 veces. Recordemos que en Lucas María le dijo, ¿y cómo va a ser esto si no he conocido Bueno, pero varón? es que yo le diría una cosa, don Ricardo. Lucas es una historia, Mateo es otra historia. Claro. ¿Verdad? No podemos mezclar las dos historias porque Lucas no está de acuerdo con Mateo, ni Mateo está de acuerdo con Lucas. Mateo no está de acuerdo con Lucas, pero en no debe haber muchas cosas. Es una contradicción entre los dos, correcto. Y estoy de acuerdo. No debe haber contradicción. Bueno, pero sí la hay. Mateo dice que Jesucristo nació en tal fecha y Lucas dice que nació en otra fecha. O sea, hay una contradicción entre ellos. ¿No dice fecha? Sí, en Lucas, mire Lucas lo que dice del nacimiento de Jesucristo. A ver, vamos a ver Lucas qué dice. Dice el nacimiento de Jesucristo. ¿En Lucas 1? En Lucas, cuando vamos al nacimiento de Jesucristo. El anuncio de Juan. Entonces es Lucas 2. Lucas 2. En verso 26. Lucas 2, en el verso 26. Dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Pero la palabra ahí es una joven desposada, no virgen. La palabra griega sí es virgen, pero la palabra del Antiguo Testamento no es virgen. Entonces, cuando Jesucristo viene a su ministerio, si usted se fija, en Lucas 3, escuche, 3, versículo 1. Lucas 3, versículo 1. Mire lo que dice. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, le da una fecha clarito, 15 dice. Dice que en el año 15 Pilato era procurador de Judea. En el año 15 Herodes era tetrarca de Galilea. En el mismo año 15 su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea. En el año 15 y de Traconite. Y en el mismo año 15 dice el propio Lucas, y Lisanías, tetrarca de Abisinia. Este es el problema con este dato, que aquí hay 2 tetrarcas que no existían como tetrarcas cuando dice esta fecha Lucas. No está en la historia del registro de los romanos, no hay tal tetrarca en esa fecha. No hay. Después en el verso 2 dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Zacarías, no hay un versículo en el Nuevo Testamento que diga que se engendró a Juan, porque el ángel vino a hacer un milagro a Elizabeth también. Así es. Pero aquí dice que es hijo de Zacarías. Era mujer de Zacarías. Correcto, pero dice que era hijo de Zacarías. Dice que Juan era hijo de Zacarías, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, y Jesús dice en la Biblia en muchos lugares que es hijo de José. Y por incrédulo lo dejó mudo. Correcto. Pero ¿verdad que asimismo, ni hay un texto directo que diga que José engendró a Jesús, pero no hay un texto directo que Zacarías engendró a Juan? Pero sí hay textos que dicen que Zacarías era el padre de Juan, o que Juan era hijo de Zacarías, claro. Y hay textos directos que José es el padre de Jesús, y hay textos directos que dicen que Jesús es hijo de José, ¿verdad que sí?
Pues sí, en eso sí, por la En el contexto genealogía. general. Yo podemos volver, porque es que yo esta noche voy a ir a la pesca. Entonces, mire, yo quiero mostrarle a usted algo que está en Lucas capítulo 2. Mire, lo que hicieron con la traducción. ¿Usted tiene la Reina Valera? Sí, ¿Cómo dice en Lucas 2:33 en su Reina Valera? 2:33. Y José y su madre ¿Notó? ¿Sí notó? Sí. No dice su padre, ¿verdad? ¿Por qué la Reina Valera le quitó la palabra padre? Porque es un truco católico y los monjes católicos que tradujeron la Biblia le quitaron esos textos. Mire lo que dice aquí. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decían de él. Ujú. ¿Por qué en su Biblia dice José y su madre? Porque fue cambiada la palabra padre por la palabra José. Fue a propósito. La Iglesia Católica planeó estas traducciones. Mire la palabra padre lo que significa. Engendrador. Mire la palabra padre. No, pues todos La palabra, sabemos eso. correcto, nomás No para es- los demás. Dice generador o ancestro masculino. ¿Vio? Entonces, ¿por qué aquí le cambian José por padre? Ahora miren el versículo 48. Cuando él dice, cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Quién es nosotros? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Palabras de María, no son palabras mías. Y aquí el escritor sí dice tu padre. ¿Ya vio? No dice su ¿Eh? padrastro, nunca dice su padrastro. Oh, Bueno, le doy un último texto, mire, don Ricardo, discúlpeme ahí, porque antes de irme, mire, en Hechos capítulo 13, note, Hechos capítulo 13, vamos a leer versículo 21. Y a partir de entonces pidieron rey. Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín, versículo 22. ujú. Después quitado les levantó por rey a David, y quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, él hará mi voluntad. Verso 23. De la descendencia de David, ¡pum! Conforme a la promesa a David, Dios trajo para Israel un Salvador. ¿Y quién era? Jesús. Jesús. Entonces, ¿Jesús era descendente de David? Sí. ¿Vio? Hay una contradicción. Carnal y Correcto. por la Carnal. promesa también. Por la promesa. Y carnal significa engendrado por un hombre. Porque David era un hombre. Entonces, ahí lo dejamos, don Ricardo. Yo sé que usted siempre viene acá. Con mucho gusto hablamos otro día Ok, para la pesca de esta noche. ok, bye.